11:02 minutos de la mañana. Vamos a hablar ahora de un tema que ha sido muy mediático en las últimas horas. Ayer la noticia hacia el mediodía fue que Delcy Rodríguez, a través de un comunicado, declaró la salida del ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Y en su reemplazo nombró a otro general. Algunos coinciden que es más de lo mismo. Sebastiana Barraez es periodista venezolana, especialista en temas militares. Doctora Barraez, gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol para Colombia. Gracias, Juan Camilo, a ti y a la audiencia. Sebastiana, déjeme hacerle la pregunta, y es: ¿por qué ustedes y por qué muchos analistas coinciden también que es un poco más de lo mismo? Bueno, yo no digo que es algo más de lo mismo. Yo creo que es peor de lo que veníamos teniendo. Porque al frente del Ministerio de la Defensa hay ahora una persona que tiene un gran desapego de la institución castrense. Incluso él es un oficial más antiguo que el que estaba hasta ahora, el general en jefe, Vladimir Padrino López. Pero no solamente eso, el último cargo militar que tuvo el general González López en la Fuerza Armada fue en el año 2008. Y si a eso Gustavo González ha hecho más vida dentro de los organismos de inteligencia, específicamente del SEBIN, pues no estamos hablando precisamente de un escenario igual. Además, si a eso le sumamos que el general González López, el nuevo ministro de la Defensa, tiene una trayectoria pues no muy favorable en lo que al respeto a los derechos humanos se refiere. Incluso por eso está sancionado por varios países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y Suiza. El general Gustavo González López fue quien dirigió, durante su administración, dirige lo que se llamó las Organizaciones Liberación del Pueblo, que eran las OLP. Esto fue eliminado por la larga estela de desapariciones, de personas que fueron asesinadas, sobre todo en los barrios, por estos grupos policiales. Pero además ha sido director del Servicio Bolivariano de Inteligencia, un centro de tortura del régimen durante muchos años. Sí, Sebastiana, en medio de eso que usted me está comentando, ¿qué más podemos conocer de este señor González López? Su carácter en cuanto a estudios militares, ¿por qué ha llegado él y no, por ejemplo, un general que estaba leyendo, no sé, usted me recuerda el nombre, el general Domingo, se me olvidó el apellido, Domingo Antonio Hernández Lares. Domingo Antonio Hernández. ¿Cómo entendemos esta decisión? Bueno, porque sencillamente aquí lo que hay es el cambio de una pieza militar, como era el general Padrino López, que respondía, digamos que era como un hombre clave para los rusos en Venezuela, y lo sustituye por un hombre que ahora es clave para los Estados Unidos, también en Venezuela. Eso es lo que explica ese cambio en términos reales, porque no hay ni ascendencia ni liderazgo de parte del general Gustavo González López en la Fuerza Armada. Como digo, es un hombre que además está separado de la institución, nunca ha tenido liderazgo ni ascendencia en la institución castrense. El general Padrino López recibe un golpe muy duro el 3 de enero, obviamente cuando ocurre esta operación Resolución Absoluta, es que se llama la operación que saca a Nicolás Maduro del poder, pero resulta que el general Padrino López fue un armonizador internamente en la Fuerza Armada, que es verdad contribuyó a la ideologización, al quebrantamiento de esta institución en lo que a su base se refiere. Pero el general Gustavo González López viene de ser
una figura clave en lo que a la represión y a la violación de derechos humanos en Venezuela se refiere. Lo que pasa es que es un hombre bien visto ahora por los Estados Unidos, lo que entonces evidencia que tenía ya relaciones con la CIA, como en algún momento se especulaba en Venezuela y en muchos medios militares y de inteligencia. Claro. ¿Cómo eran esas informaciones de su relación con la CIA, Sebastiana? Bueno, hubo en algún momento mucha especulación, es decir, que el general Gustavo González López había sostenido relación, comunicación con la agencia CIA de los Estados Unidos. Y no eran solamente un tipo de relación cualquiera, normal entre personas relacionadas a inteligencia, sino que incluso el general Gustavo González López, que además, como dije, tiene sanciones por los Estados Unidos, pues buscó extender un puente de comunicación con la CIA, y lo que evidencia su nombramiento ahora, pero más aún, Juan Camilo, el nombramiento de él casi inmediatamente cuando se llevan a Nicolás Maduro, y Delcy Rodríguez lo reincorpora a la vida activa de la Fuerza Armada, lo nombra como jefe de la Guardia de Honor Presidencial y lo nombra como director general de contrainteligencia militar. Indica que esto no era un cambio cualquiera y que detrás de eso, como lo hemos podido ver claramente, pues Delcy estaba respondiendo a un interés por parte de los Estados Unidos, que ahora se asegura con el nombramiento de este oficial en el Ministerio de la Defensa. Sí. Sebastiana, ¿qué tan cierto es que es cercano a Diosdado? Él siempre fue un hombre muy cercano a Diosdado, mejor dicho, fue siempre subalterno de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tenía un control absoluto del Servicio Bolivariano de Inteligencia gracias al general Gustavo González López. Ahora, yo no sé realmente si nosotros pudiésemos en estos momentos asegurar que esa lealtad sigue estando intacta. Y lo digo porque el general González López, cuando fue sacado del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que lo hace Nicolás Maduro, en un momento clave, eso fue en octubre del año 2024, después de las elecciones que ganó el doctor Edmundo González Urrutia, hubo como mucha tensión interna porque Diosdado Cabello exigía la salida del entonces director de inteligencia militar y que era un hombre de mucha confianza de Nicolás Maduro. Bueno, Nicolás Maduro termina saliendo de ese general, Iván Rafael Hernández Dala, pero a su vez sacrifica a este hombre que era Gustavo González López, que era de Diosdado. No sé si esa situación realmente significó un punto de quiebre para el general Gustavo González López frente a Diosdado Cabello, porque ahora, pues bueno, González López ocupa el cargo tan ambicionado por Diosdado como es el Ministerio de la Defensa. ¿Cómo está la tropa? Uno habla de la moral de la tropa cuando hay un cambio en estos ministerios. Sebastiana, ¿cómo cree que la tropa toma este nombre? Bueno, muy mal porque es que además, después de lo ocurrido el 3 de enero, lesionó de manera abismal a toda la institución castrense, pero fundamentalmente a la tropa, tanto profesional como alistada de la institución castrense, no se le dio nunca una respuesta clara y no se la han dado de qué fue lo que sucedió ese día. ¿Cómo es que la institución que vendían como preparada para defender el territorio y la soberanía no fue ni siquiera capaz de impedir que fuerzas militares extranjeras, en este caso estadounidenses, entraran al corazón militar del país, como es Fuerte Tiuna, pero incluso al centro de poder, que es la capital de la República, y se llevaran al que consideraban y al que llamaban comandante en jefe de la Fuerza Armada? Esa situación todavía no ha sido resuelta. Tenemos más de 2 meses desde entonces y ese hecho en la Fuerza Armada
no ha sido digerido, no ha sido aceptado, todavía ni siquiera hay una comprensión clara de qué fue lo que sucedió y por qué se dieron estos hechos, pero claro, queda también evidenciado que hubo una gran traición por parte de sectores que se declaraban afectos a Nicolás Maduro. Claro. Uno, cuando piensa en el tema de Diosdado Cabello, y Sebastián nos ha cuestionado también el tema de la lealtad, pero uno veía relegado a Diosdado Cabello un poco de este gobierno de Delcy Rodríguez. ¿Con este nombramiento uno puede pensar lo contrario? No, yo pienso que Diosdado Cabello incluso puede ser una próxima pieza descartable por los Estados Unidos, porque digamos que él se ha mostrado como el resistente a aceptar algunas cosas que ocurren en este ámbito político y militar y policial, sigue haciendo resistencia ante algunas decisiones, por ejemplo, liberación de presos políticos militares o liberación de presos políticos civiles. Diosdado Cabello ha mantenido una estrecha relación con sectores de la guerrilla colombiana, específicamente de la FARC y lo que quedó de ella, las disidencias de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional, más recientemente, incluso por la relación, digamos, de muchos años, de muchas décadas, con el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales. Entonces yo creo que Diosdado sigue siendo un problema para esos objetivos que tiene Estados Unidos. Y si se lo planteamos así, recordemos que Diosdado también está en este expediente en el que aparece pues Nicolás Maduro. Además tiene precio su cabeza igualmente, 25 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un hombre que pudiera ser el próximo descartable de la revolución bolivariana. Claro. Muy bien, Sebastiana Barraez. Sebastiana, muy amable, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes, feliz día. 11:15 minutos de la mañana y precisamente vamos a Caracas con las reacciones sobre estos últimos movimientos muy importantes. Tengo claro, Beatriz, no solo es en el Ministerio de Defensa, también hay movimiento en otras carteras, ¿no? Hola, sí, muy buenos días. Definitivamente, Delcy Rodríguez ha cambiado casi todo su gabinete ministerial después del 3 de enero. Ayer significativamente movió prácticamente 8 cargos y otros 2 menores al cargo de ministro. Debemos hablar específicamente, como usted lo hacía hace poco con nuestra colega, sobre el cambio en el Ministerio de la Defensa, que ha tenido múltiples reacciones, sobre todo de organizaciones de derechos humanos, como Provea, por ejemplo, quien ha dicho que el nombramiento de González López básicamente se convierte nuevamente en un violador a los derechos humanos, ya que tiene múltiples denuncias ante los organismos internacionales como la CPI por violaciones a los derechos humanos. Hablábamos hace poco con Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, quien murió en la sede del SEBIN justamente mientras González López asumía el cargo de director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Prácticamente unos lo ven como una buena noticia la salida de Vladimir Padrino, pero no ven con buenos ojos que se haya designado a una persona que tiene tantas manchas en su expediente, no solamente por haber dirigido también las OLPs, que fueron prácticamente un programa para ponerle fin a gran cantidad de delincuencia que estaba en la calle, pero donde también hubo ejecuciones extrajudiciales, miles y miles de denuncias de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante su gestión, también frente al Ministerio de Interior y Justicia. Entre los cambios más significativos que podemos mencionar está el de electricidad. Colocaron a un nuevo ministro de Energía Eléctrica, se llama Rolando Alcalá. También en el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el mayor general Jorge Márquez Monsalve asume este rol. En transporte pusieron a Jacqueline Faría, muy criticada, por cierto, porque mientras estuvo en Hidrocapital, ella prometió que iba a sanear
e invirtió miles de millones de dólares en el saneamiento de un río que pasa por la ciudad, que es el río Guaire, y es un río de aguas negras. Ella dijo que iba a sanear este río y eso continúa igual. En el Ministerio de Obras Públicas puso a Juan José Ramírez, en el Ministerio del Trabajo, un ministerio también sensible porque hay múltiples peticiones para que desde hace 4 años que se mantiene paralizado el salario en menos de $1 al mes, el salario mínimo mensual, pues se renueve este salario. Allí colocó en el Ministerio Social del Trabajo a Alexis Castillo, en el Ministerio de la Cultura a Raúl Casal y en el Ministerio de Educación Universitaria a Ana María San Juan. También hizo 2 cargos importantes o 2 modificaciones importantes en contrainteligencia militar, donde nombró a Germán Gámez Lares, y en la Guardia de Honor Presidencial, el cargo que ocupaba González López, nombró a Henry Navas. Estos básicamente son los cambios, pero ya después del 3 de enero ella había hecho otros 10 movimientos importantes. Sacó a Alex Saab del gabinete, que se presume que está preso actualmente en el Helicoide y que podría ser objeto de una deportación. Beatriz, ¿se sabe algo de Padrino después de esta despedida? Yo estuve haciendo algunas consultas, lo que me dicen es que Padrino es muy cercano a Rusia y que para que no ejecuten la captura internacional, recuerda que tiene sobre su cabeza el ofrecimiento de una recompensa de hasta 25 millones de dólares, algo así, por parte de Estados Unidos, pues justamente lo que han dicho es que podrían darle un cargo diplomático justamente en Rusia, donde, según versiones extraoficiales, no solamente tiene buenas relaciones, sino también inversiones en ese país. Claro, ahí está. Entonces, vamos a repasar, por supuesto, entonces, ahí están las reacciones. Son las 11:19 de la mañana. Aquí estaba viendo aquí, espere, yo tenía el cartel aquí, Beatriz, para decir la cifra, 15 millones de dólares. 15 millones de dólares es la recompensa efectivamente por Padrino López. Beatriz, ha sido usted muy amable, gracias. Gracias, buenas tardes. Hizo parte de una camada que salió precisamente de ministros allí del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y sin duda alguna el golpe sobre la mesa fue la salida del general Vladimir Padrino López, que se desempeñaba como ministro de Defensa, histórico general chavista, muy importante para el chavismo allí en Venezuela, de las entrañas inclusive de Nicolás Maduro. El general Gustavo González López lo anunciaron como reemplazo. Muchos comentan que es la misma cosa, pero con diferente nombre. Voy a saludar a José Antonio Colina, que es militar retirado de la Fuerza Armada venezolana. Señor Colina, buenos días. Buenos días, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo entender esta salida de Vladimir Padrino? Bueno, la salida de Vladimir Padrino se produce por 3 causas importantes. La primera de ellas, por presión de los Estados Unidos, que no quieren al mismo jefe de la cúpula militar madurista en ese cargo. La segunda, básicamente porque Delcy Rodríguez necesita obligatoriamente encontrar una figura militar que le haga el mismo trabajo que hizo Vladimir Padrino para Nicolás Maduro, evidentemente pues controlar un sector de las Fuerzas Armadas que sean leales en esta ocasión para un gobierno interino tutelado por los Estados Unidos aparentemente. Y la tercera es porque Vladimir Padrino López pues tiene un cáncer terminal que evidentemente lo ha debilitado físicamente y que está empujando pues a que salga del Ministerio de la Defensa porque ya la capacidad física pues no le da como tal. Entonces yo pienso que esas 3 circunstancias se han conjugado para materializar la salida de Padrino pues como ministro de la Defensa y la entrada de Gustavo González López, que es básicamente más de lo mismo. El detalle de la enfermedad, ¿cómo es? ¿Esto cuándo se dio a conocer? ¿Esta sería una de las causas también? Digo, para ponerlo y tener en cuenta. Sí, evidentemente. Se conoce desde hace aproximadamente un año que Vladimir Padrino tiene un cáncer bastante avanzado, severo, que inclusive lo ha hecho ausentarse por lapsos de tiempo
en sus funciones como ministro de la Defensa, y eso es algo pues, que se ha venido acelerando en esta última etapa, y también eso es parte de las razones por las cuales está saliendo el Ministerio de la Defensa. Claro. ¿Aquí cómo se empieza a mover la cúpula militar tras la salida de Padrino, señor Colina? Mira, realmente yo pienso que la jugada le va a salir muy mal a Delcy Rodríguez, porque si bien está buscando una figura que le asegure el control militar, en el caso de Gustavo González López es un individuo que, primero, tiene más de 10 años fuera de la estructura militar como tal. Fue director de la Policía Política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, fue ministro del Interior y ha tenido algún cargo ahí dentro del Palacio Miraflores, que era un cargo básicamente administrativo, el tiempo que no ha estado como ministro y como director de la Policía Política. Con esto quiero decir que aunque es militar, tiene bastante tiempo fuera del estamento y no conoce al detalle lo que está ocurriendo internamente, salvo por lo que pueda generar en los informes que maneja de inteligencia la Policía Política. Aparte de ello, este individuo pues, es una figura que siempre ha estado bajo las órdenes, bajo la complacencia, bajo la armonía, bajo la comunicación de Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Justicia, que evidentemente es el hombre que controla los cuerpos de seguridad y los grupos armados en Venezuela. Y lo otro que va a ocurrir aquí, va a haber un descontento natural. ¿Por qué? Porque la persona que podía haber sido nombrada ministro de la Defensa, el lógico, era Domingo Hernández Lares, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional, general en jefe. Entonces, que estaba esperando la salida de Padrino para ser nombrado ministro de la Defensa. No ocurre, le colocan a Gustavo González López y eso va a generar pues bastante fricción, bastante inconformidad dentro del estamento militar, porque hay muchos que están esperando la salida de Padrino para naturalmente ocupar los cargos de importancia y de poder dentro de la estructura militar. Así que yo creo que Delcy Rodríguez está buscando un hombre para que le garantice la lealtad de las Fuerzas Armadas. Lo que ha hecho es darle en este caso mayor poder a Diosdado Cabello, que ahora controla la parte militar, la parte policial y los grupos paramilitares armados en Venezuela. ¿Y por qué usted cree que Domingo no y Gustavo sí? Yo pienso que Domingo no, porque Domingo es mucho más, a pesar de ser revolucionario, es más institucional, es un individuo que conoce muy bien la Fuerza Armada. Pienso que no está tan plegado, aunque es revolucionario, al esquema que pudiera presentar Delcy Jorge Rodríguez, y eventualmente podría ser una pieza que podría hacer dibujo libre y sacarlos del poder y actuar militarmente como militar en Venezuela y quedarse con el poder. Entonces creo que por esa razón no lo han colocado y han decidido colocar a Gustavo González López, que por cierto, sus habilidades académicas de conocimiento son bastante limitadas. ¿Por qué? Bueno, porque es un individuo torpe, tosco, un individuo que en el argot popular venezolano es un tipo bastante bruto, ha llegado ahí por ser un jalamecate de la revolución, por ser un leal a la revolución, no ha llegado realmente por ser una persona brillante en cuanto al tema militar se refiere, y está allí porque ha sido un perro fiel y servil a una revolución que lo que ha hecho es violar derechos humanos. Sí, y uno, digamos, este señor López, ¿por qué? Y lo he escuchado bastante, de hecho varios analistas coinciden en lo que usted está diciendo. ¿Por qué dicen que es de la entraña, como lo acaba de afirmar, de Diosdado Cabello? Que es ponerle más poder a Diosdado Cabello. Sí, evidentemente, porque Gustavo González López, cuando fue nombrado director de la Policía Política, fue precisamente por sugerencia de Diosdado Cabello en un momento determinado. Siempre ha sido una figura que ha estado cercano a Diosdado Cabello, que ha favorecido las órdenes de Diosdado Cabello. Inclusive, cuando Maduro se distanció de los militares y dejó a Diosdado Cabello sin ningún tipo de cargo, solamente era diputado, una de las piezas que tenía de poder dentro de la estructura era Gustavo González López, que era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entonces siempre ha sido un individuo tutelado por Diosdado Cabello, y yo pienso que Delcy Rodríguez lo nombra por la razón siguiente: el candidato que ella tenía, que era el general Rodríguez Torres, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, quien está en España en estos momentos, que fue una pieza fundamental del chavismo, después cayó en desgracia con Nicolás Maduro, lo metió preso en Venezuela durante 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y después por intervención de Rodríguez Zapatero, el expresidente español, fue dejado en libertad y enviado a España. Esa era la figura que Delcy quería como ministro de la Defensa, pero fue negada por Washington. ¿Por qué? Porque Rodríguez Torres, evidentemente, pues, es un individuo que está acusado de violación a los derechos humanos, al igual que este, pero aquel con mayor profundidad, y entonces Washington no lo quiso, y al no tener a nadie a quien nombrar, decidió por Gustavo González López, tomando en cuenta que Delcy Rodríguez no tiene el control ni el conocimiento de la estructura militar en Venezuela. Entonces se buscó esta figura y terminó dándole más poder, desde mi punto de vista, a Diosdado Cabello. Este tipo, ¿qué participación tiene en las situaciones de las cárceles, como el helicoide, por ejemplo?
Bueno, mire, cuando este señor fue director de la policía política, todo el mundo recuerda el caso de un concejal, Fernando Albán, que fue lanzado de un 10º piso, que estaba bajo la custodia de la policía política. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Gustavo González López era el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia. También hay un caso que lo recordamos los venezolanos, que fue menos sonado, pero también fue escandaloso, de un ciudadano llamado Rodolfo González, alias El Aviador, le decían El Aviador, una persona de 60 años que fue supuestamente acusado de un intento de magnicidio, de esos intentos que acusan a los locos en Venezuela. Lo colocaron bajo custodia de la policía política y un día amaneció ahorcado en su celda, así de manera sorpresiva. Entonces es un individuo que está ligado a la represión, a la violación a los derechos humanos, está en todos los informes de la Misión Especial de la ONU, está en la investigación de la Corte Penal Internacional en cuanto a violación de los derechos humanos en Venezuela se han establecido. Es un individuo que forma parte del aparato represivo del régimen, en este caso chavista madurista, y que evidentemente pues forma una línea comunicacional o una línea de pensamiento igual a lo que se ha venido manejando en Venezuela. Claro. Después, digamos, en cuanto a el primer factor que usted concluye, señor Colina, y es el factor Estados Unidos, pero ¿qué tan feliz puede estar Estados Unidos con este cambio cuando muchos afirman que es la misma cosa con diferente nombre? Mira, realmente yo creo que los Estados Unidos no están haciendo mucho caso a la parte política y a la parte social en Venezuela. De hecho, una de las grandes críticas que yo he tenido y mi gran incertidumbre es que la transición en la parte económica se ha dado de una manera eficiente. Delcy Rodríguez cumple al 100% todo lo que le piden los Estados Unidos en cuanto a envío de petróleo, en cuanto a explotación del oro y otros recursos minerales importantes, en cuanto a la inversión extranjera para reestructurar o fortalecer la industria petrolera en Venezuela, reedificarla. Ella eso lo cumple al 100%. Se reúne con los funcionarios que le mandan los Estados Unidos y lo hace al 100%. Ahora, en la parte política y social, creo que los Estados Unidos no la tienen básicamente como una prioridad, y eso lo vemos desde puntos de vista como, por ejemplo, lo siguiente: ¿dónde está la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado? Fuera de Venezuela. ¿Por qué no está dentro de Venezuela? ¿Por qué los Estados Unidos no garantizan la llegada de María Corina Machado a Venezuela? Los presos políticos, se hizo una ley de amnistía, ¿por qué no salieron todos los presos políticos? Específicamente los presos políticos militares todavía están presos en Venezuela. ¿Los Estados Unidos ha ejercido presión? No, no lo ha hecho. Delcy Rodríguez en su gabinete ha colocado pura figura sancionada. González López no es el primero. Colocó un general de la Guardia Nacional en una cuestión que se llama gestión de planificación, Mota Domínguez, un individuo sancionado por los Estados Unidos. Los nombramientos que ha hecho son figuras relacionadas con el chavismo y con la corrupción. Entonces creo que los Estados Unidos no ha hecho énfasis o no le ha dado importancia al nombramiento que hacen estos individuos en la estructura de poder, porque simplemente están satisfechos con el cumplimiento en materia económica que les ha favorecido en esta oportunidad. Y creo que lo económico se ha impuesto sobre lo social y sobre lo político, y esa es una de las críticas que yo hago a esta estrategia que se ha implementado hasta ahora, porque vamos a estar claros, a efectos de afuera, supuestamente un gobierno distinto, pero internamente siguen gobernando los mismos delincuentes que destruyeron al país. Y ellos lo dicen, aquí todavía gobierna el chavismo dentro de Venezuela, y cuando ves estos nombramientos es una realidad. Sí, déjeme hacerle esa pregunta, señor Colina. Si se supone que muchos pronosticaban que a Diosdado Cabello lo van a ir echando de lado poco a poco, ¿este gesto sorprende? Es decir, cambia muchos de los planes que varias personas pensábamos, es decir, parecía que Diosdado Cabello iba a estar relegado, pero esto demuestra todo lo contrario, que sí tiene una participación o va a tener una participación importante durante el gobierno de los Rodríguez. Por supuesto que demuestra lo contrario, porque quien controla el país internamente en Venezuela es Diosdado Cabello, está más que claro. Está más que claro. Yo también pensaba que Diosdado Cabello iba a salir cuando sacaran a Nicolás Maduro y no pasó. Lo que hemos visto es un Diosdado Cabello que ha cambiado de discurso, un Diosdado Cabello que, a pesar de tener una recompensa de $25 millones por su cabeza, se reúne con el jefe del Comando Sur, con el subsecretario de Asuntos del Interior, con el secretario de Energía, con el director de la CIA. Quiere decir que Diosdado Cabello también negoció con los Estados Unidos, tal como lo hizo Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Y entiendo, desde mi punto de vista, y es mi análisis, que los Estados Unidos han negociado con Diosdado Cabello para garantizar el control de la estructura de fuerza dentro de Venezuela, porque de lo contrario, los Estados Unidos tendrían que haber mandado militares. Ellos no quieren colocar militares estadounidenses dentro del territorio venezolano. Entonces, Diosdado Cabello le garantiza a ellos
que se mantenga la estructura de poder sin mucha alteración. Y está claro que Delcy Rodríguez no controla ni la estructura militar, ni la estructura policial, ni los grupos armados en Venezuela. Quien controla eso es Diosdado Cabello, y quien realmente tiene el control del país es Diosdado Cabello. Delcy Rodríguez es la figura política fuera de la frontera, pero internamente dentro de Venezuela, quien controla todo es Diosdado Cabello. Y ahora con la designación de Gustavo González López, pasa a tener un control absoluto del estamento militar que antes compartía ese dominio con Vladimir Padrino López. ¿Qué tan fácil va a ser para Gustavo González López ostentar el mismo poder de Padrino? Porque Padrino, bueno, usted me corregirá, señor Colina, muchos decían, hagan que Padrino salga del poder, del Ministerio de Defensa para que Maduro y el chavismo empiece su salida del régimen. Es decir, muchos decían, a ese alfil es el que le toca atacar. Pero, digamos, y eso traduce en un poder importante que ostentaba el señor Padrino López. ¿Usted cree que el señor González puede ostentar el mismo? No, evidentemente no. Va a ser un individuo completamente tutelado por Diosdado Cabello y va a tener el control absoluto de Diosdado Cabello. Como te dije anteriormente, González López no es un individuo de habilidades académicas ni de habilidades de conocimiento muy elevadas, es un individuo más bien tosco que ha llegado a ese grado es por ser un servir a la revolución, así que no va a ostentar el mismo poder. Ahí el control lo va a tener Diosdado Cabello y lo vamos a ver dentro de poco. Ya tú vas a ver que dentro de poco van a quitar a los comandantes de componentes, al comandante de la Guardia Nacional, al comandante del Ejército, al comandante de la Fuerza Aérea, al comandante de la Armada, y van a colocar individuos completamente plegados a su forma de pensamiento, y va a tener la influencia de Diosdado Cabello. El próximo 5 de julio o en julio son las fechas de los ascensos militares en Venezuela y van a tener que ascender. ¿Quién va a ascender? Delcy Rodríguez, a lo que Gustavo González López le diga. ¿Y de dónde va a sacar los nombres? De lo que le diga Diosdado Cabello. Así que él no va a tener ningún control de la Fuerza Armada. Desde mi punto de vista, solo es una figura que han colocado allí para que Diosdado Cabello controle de manera directa lo que va a ocurrir internamente con las Fuerzas Armadas en Venezuela. Es José Antonio Colina, es militar retirado de la Fuerza Armada venezolana. Señor Colina, muy amable, gracias por estos segundos. Gracias por la invitación.